Ok, vamos a continuar ahora la clase de reforzamiento donde habíamos explicado la diferencia y cómo calcular la distancia del desplazamiento, y ahora vamos a ver qué diferencia hay entre rapidez y velocidad y cómo calcularla. Vamos a verificar la rapidez, que lo vamos a denotar mediante esta notación. La rapidez media es igual a la distancia partido el tiempo, para determinar la cantidad de distancia que es capaz de recorrer en un cierto determinado un cuerpo por cada unidad de tiempo. Mientras que la velocidad media no es más que la diferencia entre la posición final y la posición inicial del cuerpo dividido entre el tiempo. Es decir, que la rapidez es la distancia total dividido entre el tiempo y la velocidad es el desplazamiento dividido entre el tiempo. Y recordemos que el desplazamiento no es más que la diferencia entre la posición final y la posición inicial. En el mismo gráfico, habría que, para determinar la rapidez del cuerpo que se desplaza desde A hasta D, habría que sumar toda la distancia desde A, pasando por B, C y hasta llegar a D, y dividirlo entre el tiempo, mientras que la velocidad sería solamente restando la posición final menos la posición inicial dividido entre el tiempo. Vamos a suponer que tenemos el caso de unas ubicaciones tal cual como lo dice la figura: una casa en el punto A ubicado en esta posición, una referencia que es una torre eléctrica en una posición B y un establecimiento escolar en una posición C. Si el tiempo transcurrido de una persona, de un chiquillo o de una chiquilla que va desde la casa hasta el colegio fue de 30 minutos, calcular la distancia y el desplazamiento. Cuando va desde la casa hasta el colegio, ¿qué debemos hacer? Para calcular la rapidez, tenemos que sumar la distancia total. Desde este punto a este punto hay 60 metros más los 45 y tendríamos esta suma, 105 metros, que es la distancia total, dividido entre 30 minutos. Y esta división me dice que el resultado es 3,5 metros por cada minuto. Cada minuto transcurrido, él estuvo recorriendo una distancia de 3,5 metros cada vez. Ahora vamos a calcular el desplazamiento, la velocidad. La velocidad media tendríamos que realizar el cambio o la diferencia entre posición final menos posición inicial, dividido entre el tiempo. La posición final sería 45 metros, la posición inicial sería menos 60 metros, y tenemos que hacer esta diferencia o resta. Este menos hace que este menos se transforme en más y tendríamos que sumar 45 más 60, daría 105 partido 30 y quedaría el mismo valor, 3,5 metros por cada minuto. En este caso, la rapidez y la velocidad media son iguales. Ahora vamos a calcular qué pasaría con la distancia y el desplazamiento cuando va desde el punto C al punto A. En este caso, la distancia sería la misma y daría el mismo resultado, pero para el cálculo de la velocidad, como estamos hablando desde que es la posición final menos inicial, tendríamos que colocar la posición final. En este caso es el punto A, y el punto A está a menos 60, menos el punto inicial o la posición inicial, que sería
el punto C, 45. Y este menos 60 menos 45 daría menos 105 metros partido 30. Y esta división da menos 3,5 metros por minuto. Este menos lo que significa que la velocidad de esa persona va en sentido contrario, es decir, va de derecha a izquierda, mientras que este va de derecha a izquierda. Y la rapidez de ambos casos es la misma. Vamos ahora a plantear el siguiente problema. Valentina sale de la casa rumbo al colegio. Cuando estaba por la torre se le recuerda de la tarea y se regresa a casa. Finalmente renueva su recorrido al colegio. Si el tiempo total fue de 60 minutos, calcular la distancia del desplazamiento. La rapidez sería la suma de A hasta B, sería 60, luego se regresa otros 60, luego se devuelve otra vez otros 60 y finalmente 45. Esa suma da 225 dividido los 60 minutos que me dice el problema que duró todo el tiempo de recorrido. Y eso da un resultado de 3,75 metros por minuto. Para calcular la velocidad tendríamos que tomar en cuenta la posición final y la posición inicial, más nada, dividido entre el tiempo. Aquí tendría que la posición final sería el colegio, 45 metros, menos la posición inicial del colegio, de la casa, menos 60. Este menos hace que este menos se convierta en más y quedaría la suma de 45 más 60, daría 105 dividido 60 minutos, y eso le da 1,75 metros por minuto. Fíjense que aquí la diferencia ya es, no solamente sería de signos, sino sería de valor. Acá la rapidez media fue de 3,75, mientras que la velocidad fue de 1,75. Planteamos otro problema. Al terminar las clases o actividades escolares presenciales, Sergio regresa. Cuando estaba por la torre se recuerda que dejó olvidada su mochila y regresa al colegio. Luego renueva su recorrido a casa. Ese tiempo fue de 60 minutos. Calcular la distancia y el desplazamiento. La distancia tendríamos que hacer la suma desde este punto hasta acá, 45, se regresa, 45, se devuelve otra vez, 45 más y finalmente 60. Eso da un total de 195 partido 60 y eso me da 3,25 metros por minuto. Mientras que el desplazamiento, recordemos que el desplazamiento, para calcular el desplazamiento, para luego calcular la rapidez, la velocidad media, tendríamos que tomar en cuenta la posición final, que en este caso es la posición menos 60 donde está su casa, y la posición inicial, la del colegio. Estos dos menos tendríamos que identificar que estos dos valores se tienen que sumar y al resultado se le coloca el signo negativo. 105 partido 60 minutos da menos 1,75. En este caso, la rapidez media sigue siendo positivo, mientras que la velocidad me indica que el cuerpo se desplazó o fue en dirección de derecha a izquierda. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.